Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice de la manera siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hoy hablaremos acerca de lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo que debería saber. En el capítulo 1 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le habla acerca de lo que él tiene, de lo que había recibido, de ese fuego de Dios que había recibido y que debía de poner en práctica sin vergüenza alguna, debía de dar testimonio. En el capítulo 2 le habla acerca de lo que debía hacer, que tendría que esforzarse por la gracia que era en Cristo Jesús y enseñar, transmitir esa enseñanza a otros hombres que fueran idóneos como él. Y le pone como ejemplo tres ejemplos les hace allí acerca de lo que era el soldado, el luchador y el labrador. Ahora en este capítulo 3 de esta segunda carta a Timoteo le habla acerca de lo que debería saber. ¿Qué debería saber Timoteo? En versículo 2 detalla en adelante el carácter de los hombres. Timoteo debería saber cuál era el carácter de los hombres en los tiempos futuros o en los últimos días, porque habrá hombres, dice a partir del versículo 2, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Ahora, ¿por qué tendría Timoteo que saber esto? Bueno, porque él tenía que evitar. El versículo 5 de este capítulo 3 termina diciendo: a estos evita de una manera imperativa, amados en el Señor, hermanos ministros de Dios. Nosotros también, al igual que Timoteo, debemos de conocer la realidad de los acontecimientos de hoy en día. Este tipo de personas se iban a manifestar después que el apóstol Pablo partiera de esta tierra. Se iban a manifestar y Timoteo tenía que saber cuál era ese tipo de carácter que iba a haber en los hombres soberbios, blasfemos, desobedientes. A este tipo de personas tendría él que evitar. La palabra evitar es que debemos por todos los medios desechar, apartarnos de manera contundente. Debemos apartarnos de este tipo de personas que no son más que amadores de sí mismos, dice la Biblia allí. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, que ellos amarían más los deleites que a Dios. Ese tipo de personas están hoy en día frecuentando nuestras congregaciones, de tal manera que la enseñanza no queda solo para Timoteo, sino para nosotros como ministros, que debemos tener en cuenta, debemos saber que este tipo de personas nos está frecuentando y tendremos que evitarlo a costa aún de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 6, a estos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y habla de dos personajes, Janes y Jambres, de la manera que estos dos personajes resistieron a Moisés. O sea, la palabra resistieron indica de que eran rebeldes. Este tipo de personas con estos temperamentos son personas rebeldes, son personas que no han nacido de nuevo, son personas que de una u otra manera no pueden obedecer a la verdad porque no han tenido un encuentro con el Señor, de tal manera que cuando vienen a nosotros o visitan a una de nuestras ovejas, de nuestras congregaciones, lo hacen con el propósito de fornicar, de adulterar, de llevarlas cautivas a este tipo de personas. Así
dice la Biblia que ellos resisten a la verdad, son corruptos de entendimiento, o sea, tienen unos pensamientos totalmente perversos, malsanos, son réprobos en cuanto a la fe, no les interesa la verdad. Estos irán, dice que de mar en peor, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos en aquel momento, en aquella época. Pero hay un consejo glorioso que debemos nosotros tomarlo en cuenta. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en el versículo 10 de este capítulo 3? Le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducto, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento. Todo esto, Timoteo, de una u otra manera, había sido un seguidor del apóstol Pablo, había sido un imitador del apóstol Pablo, había perseguido, había pasado por diferentes padecimientos, persecuciones, y entonces en el 14 Pablo le aconseja de una manera que nosotros también debemos de recibir este consejo apostólico: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Nosotros hemos sido enseñados y estamos persuadidos, de tal manera que debemos ser determinantes en cuanto a las decisiones, sabiendo, dice Pablo a Timoteo, de quién has aprendido. Timoteo había sido enseñado desde la niñez, había aprendido las Sagradas Escrituras, de tal manera que cuando usted tiene conocimiento de la palabra y ha tenido un encuentro con el Señor, debemos estar al tanto de que es la palabra la que nos ayuda, nos alienta. ¿Por qué? Porque dice que termina diciendo en el versículo 16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, de tal manera que no hay otra verdad ni otra realidad que nos pueda ayudar y nos pueda impulsar a nosotros y abrir camino en medio de las vicisitudes, que la palabra del Señor es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amados hermanos y amigos, no me queda por ahora más nada que decirle en cuanto a este capítulo. Creo que se ha dicho suficiente. Hay cosas que debemos de saber para evitarlas. Hay cosas que debemos de saber para reprenderlas. Dios le bendiga y Dios le dé mucha paz en este día.